La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. A continuación, en Radio Cristiandad. 24 horas para que Cristo reine. La muy cordial bienvenida para este nuevo encuentro con la gran crónica del Concilio Vaticano II, hecha por el sacerdote verbita Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Estamos hablando, junto con nuestro último encuentro, acerca de la realidad de la Iglesia en Oriente, de la Iglesia católica con ritos orientales. Y hemos visto cómo ya desde el inicio se presentaba una gran disputa dentro del concilio y dentro del esquema separado para las iglesias orientales, a tal punto que el obispo maronita Dumit de Sarba en el Líbano dijo a la asamblea que las grandes esperanzas suscitadas en las iglesias orientales por la realización del Concilio Vaticano II se habían extinguido casi por completo tras examinar el esquema. Se omitía el problema más grave de todos, dijo el obispo, la presencia de obispos de diferentes ritos católicos orientales en la misma sede, con jurisdicción sobre el mismo territorio. Actuando así, el concilio parece dejar pasar para siempre una ocasión única de llevar a cabo una reforma necesaria. Al menos, debería afirmarse que la reforma es necesaria, aunque no pueda ser realizada inmediatamente. Tras señalar que quedaría muy poco si se omitiesen los asuntos que estaban mejor tratados en otros esquemas, pedía a la asamblea que rechazase todo el esquema con total tranquilidad, insertando ciertos puntos en otros esquemas y refiriendo otros puntos al Código de Derecho Canónico. En tanto, el obispo auxiliar Gerald McDavid de Filadelfia señaló que el esquema obligaba a los convertidos de todo el mundo a conservar su rito al hacerse católicos. Esto era contrario al espíritu del Vaticano II, dijo, que tanto tenía que decir sobre la libertad de conciencia y el espíritu pastoral y ecuménico. Recordando sus 10 años de servicio en la Delegación Apostólica de Washington, D.C., dijo que trabajaba casi a diario con peticiones de transferencia a otro rito y sé bien cuánto tiempo hace falta para preparar estas solicitudes para la Santa Sede. Normalmente 6 meses y a menudo un año entero son necesarios para que tales peticiones sean tramitadas y resueltas. En su opinión, era sorprendente, por no decir cruel, obligar a las personas que se hacían católicas a pedir permiso a la Santa Sede para pasar de un rito a otro. La discusión del texto sobre las iglesias católicas orientales finalizó el 20 de octubre. Puesto que el 88% de la asamblea pidió una votación inmediata, esta tuvo lugar los días 21 y 22 de octubre. En cada una de las 7 votaciones se contabilizó un promedio de 91 votos negativos y 235 afirmativos con observaciones.
En la segunda votación, sobre la sección que incluía el punto recalcado por el obispo McDevitt, hubo 719 votos afirmativos cualificados y 73 negativos. Esto significaba que solo el 63% de la asamblea se encontraba satisfecha con el texto actual y que en consecuencia el texto debía ser revisado. Un total de 607 padres conciliares habían propuesto calificaciones sustancialmente favorables a la propuesta del obispo McDevitt. La Comisión sobre Iglesias Orientales, sin embargo, clasificó las calificaciones según su redacción y no según su contenido, y luego informó a la Asamblea de que en la comisión la mayoría era contraria a adoptar los cambios propuestos. Esto significaba que los menos de 30 padres conciliares de la Comisión sobre las Iglesias Orientales tenían bastante poder como para obviar los deseos expresados en votación por 607 padres conciliares. En el texto enmendado que la Comisión presentó para su votación el 20 de noviembre del 64, solamente se había cambiado una palabra aquí o una frase allá. Era la única huella de 4 días de debate en el aula conciliar y 1.920 calificaciones emitidas. Cuando se le pidió a los padres conciliares que manifestasen su aprobación o desaprobación ante la forma en que la comisión había tratado las opiniones, sumaban un total de 471 los votos negativos recogidos en 2 votaciones separadas. Pero cuando el esquema se votó globalmente, los sufragios negativos cayeron a 135. Y el 21 de noviembre, cuando se votó en pública sesión, en presencia de Pablo VI, se contabilizaron solo 39 votos negativos. El Papa promulgó entonces el decreto sobre las iglesias católicas orientales. El reconocimiento oficial que el Papa Pablo había dado en el concilio al rango de los patriarcas eliminó uno de los obstáculos a la unidad con las iglesias ortodoxas, que son aquellas iglesias de rito oriental que no aceptan el principio del primado de Roma, son cismáticas. Diversos cismas entre esas iglesias y la Iglesia de Roma habían conducido a una ruptura final en el año 1054, cuando el patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla y sus seguidores eran excomulgados por una legación de la sede romana encabezada por el cardenal Humbertus. Acto seguido, el patriarca y el sínodo de Constantinopla excomulgaron a los legados y a los patriarcas de Antioquía, Alejandría y Jerusalén. También se plegaron al patriarca de Constantinopla en el cisma. El segundo concilio de León en 1274 y el concilio de Florencia en 1439 consiguieron reunificaciones temporales. Pero en 1472, un sínodo convocado por el patriarca Dionisio I de Constantinopla rechazó de plano toda unidad. A comienzos del 1964, en un esfuerzo por apartar estos y otros obstáculos a la unidad, el Papa Pablo VI visitaba personalmente al patriarca Atenágoras I de Constantinopla, sucesor de Miguel Cerulario. Quería intercambiar un abrazo fraternal y discutir las relaciones entre ambas iglesias. Se hicieron tantos progresos que el 7 de diciembre de 1965, víspera de la clausura del Vaticano II, el Papa y el Patriarca se levantaron simultáneamente las excomuniones que databan desde 1054. Lo curioso es que Pablo VI le dio rango de credibilidad a la excomunión del cismático por sobre el primado de Pedro. Ese mismo 7 de diciembre, el recientemente consagrado obispo Willebrands, del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, leyó una declaración en presencia del Papa y de los padres conciliares. Dijo que tras su reunión en Tierra Santa, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I habían determinado no omitir nada que pudiera inspirar la caridad
y facilitar el desarrollo de las relaciones fraternales así iniciadas entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Están convencidos de que obrando de esta forma responden a la llamada de la gracia divina que conduce hoy a la Iglesia Católica Romana y a la Iglesia Ortodoxa, así como a todos los cristianos, a superar las diferencias para ser de nuevo unos, como el Señor Jesús pidió a su Padre para ellos. Esta lectura de la declaración obviamente suscitó un atronador aplauso de los padres conciliares del ala liberal. Mientras se leía esa declaración en el Vaticano, también lo estaba haciendo en Estambul el patriarca de Constantinopla, a donde el Papa Pablo VI había enviado al cardenal Sheehan de Baltimore, encabezando una misión especial. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral Patriarcal de Fanaro, una vez que se levantaron mutuamente las excomuniones. Atenágoras I y el cardenal Sheehan se abrazaron mientras sonaban las campanas de la catedral. El patriarca de Constantinopla transmitió luego formalmente la noticia de este acto de caridad que aproximaba a las dos iglesias, a los patriarcas ortodoxos de Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Moscú, Belgrado, Bucarest y Sofía, y a las iglesias ortodoxas de Grecia, Polonia, Checoslovaquia, Azerbaiyán y Chipre. El Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I, junto con su sínodo, dijeron en su declaración conjunta que esperaban que todo el mundo cristiano, especialmente toda la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, apreciaran este gesto que pretendía ser expresión de un deseo común y sincero de reconciliación. También se consideraba una invitación a continuar en un espíritu de confianza, estima y mutua caridad el diálogo que con la ayuda de Dios conduciría para el mayor bien de las almas y el advenimiento del reino de Dios a vivir juntos de nuevo en la plena comunión de la fe, acuerdo fraternal y vida sacramental que existió durante los primeros 1000 años de la Iglesia. La aparente procedencia de que disfrutaron los patriarcas durante el concilio fue de corta duración, porque el anuario pontificio del 66 les situó de nuevo tras los cardenales, a menos que ellos mismos fuesen cardenales. Pero sí, obviamente el tema de las iglesias orientales suscitó inmediatas reacciones en todo el mundo católico, pero de ningún borrador se ha hablado tanto en el concilio como del esquema sobre la iglesia en el mundo moderno. La inspiración de dicho esquema vino del Papa Juan XXIII, quien inconscientemente la bosquejó en una alocución por radio y televisión el 11 de septiembre del 62, exactamente un mes antes de la apertura del concilio. La mente y el corazón del Papa se henchían con las grandes cosas que deseaba que su concilio realizase. El tema de su alocución era que Cristo había iluminado a la Iglesia y que la misión de la Iglesia era iluminar a las naciones. En su estilo práctico y realista, utilizó como accesorio en el escenario un globo terráqueo de poco más de 1 metro de diámetro para mostrar que hablaba de un mundo muy real. Y para asegurarse de que nadie se equivocaba en cuanto a su intención, dijo al fotógrafo del Vaticano que tomase una imagen con el globo terráqueo a su lado, sobre la cual escribió 4 palabras en latín que resumían su alocución: Ecclesia Christi Lumen Gentium. La Iglesia de Cristo es la luz de las naciones. Dijo el Papa que la tarea del concilio era ocuparse en la doble vitalidad de la Iglesia. Estaba en un primer lugar la vitalidad de la Iglesia ad intra, en relación con la estructura interna de la Iglesia y principalmente con los tesoros de la fe luminosa y la gracia santificante. Sin embargo, solo una pequeña parte de su alocución se dedicaba a este aspecto de la vitalidad de la Iglesia. En segundo lugar, estaba la vitalidad de la Iglesia ad extra en relación a situaciones externas a ella, como los deseos y necesidades de los cristianos y no cristianos en el mundo moderno. Aseguró que la Iglesia tenía responsabilidades y obligaciones hacia todos los aspectos de la vida moderna: la necesidad del hombre del alimento diario, la administración y distribución de los bienes de la tierra,
las naciones subdesarrolladas, la sociedad civil y un nuevo orden político, la guerra que debía detestarse, la paz que debía procurarse, la propiedad privada, una más profunda aplicación de los principios de hermandad y de amor entre los hombres y las naciones, el asesinato, el adulterio, la fornicación, la naturaleza sagrada del matrimonio, los aspectos religiosos y morales de la procreación, el indiferentismo religioso, el uso de la ciencia y la tecnología para elevar el nivel económico y espiritual de las naciones, etc. Todo esto constituía virtualmente un programa completo del esquema sobre la Iglesia en el mundo moderno. Lo que había hecho en realidad el Papa Juan era mencionar un cierto número de puntos sugeridos por los padres conciliares durante la fase preparatoria del concilio. El 4 de diciembre de 1962, ya cercano el final de la primera sesión, el cardenal Leo Suenens, de Bélgica, utilizó muchas de las ideas del Papa Juan y algunas de sus mismas palabras al proponer a la Asamblea General que la Iglesia debía considerar extensamente sus relaciones con todo el mundo, ad extra, puesto que este concilio debería tener como fin hacer de la Iglesia una verdadera luz de las naciones. Obviamente la Iglesia lo es, solo que las naciones no quieren seguir la luz. Al día siguiente el Papa Juan creó la Comisión de Coordinación y le confió al cardenal Suenens encargándole la redacción de un nuevo esquema con las enseñanzas de la Iglesia que estuvieran directamente relacionadas con los problemas del mundo moderno. En su primera reunión de enero del 63, la Comisión de Coordinación resolvió que el nuevo esquema se denominaría sobre la efectiva presencia hoy de la Iglesia en el mundo y tendría 6 capítulos: la vocación admirable del hombre, la persona humana en sociedad, el matrimonio y la familia, la adecuada promoción del desarrollo cultural, el orden económico y social y la comunidad de naciones y la paz. Se decidió también que algunos elementos del nuevo esquema se tomarían de 3 de las constituciones dogmáticas preparadas para la Comisión Preparatoria de Teología y rechazadas durante la primera sesión. Trataban del orden cristiano, de la castidad, del matrimonio, de la familia y la virginidad y de la preservación del depósito de la fe. El cardenal Suenens, como promotor del esquema, propuso que la tarea de redactarlo se confiase a una comisión conjunta especial compuesta por todos los miembros de la Comisión Teológica y de la Comisión del Apostolado de los Laicos, con los cardenales Ottaviani y Fernando Centro de la Curia como copresidentes. La idea fue aceptada. Se sugirió después que otros elementos para el nuevo esquema se extrajesen del esquema sobre la acción social en el apostolado de los laicos, preparado por la Comisión sobre el Apostolado de los Laicos, y de 2 esquemas doctrinales de la Comisión Preparatoria Teológica sobre el orden social y sobre la comunidad de las naciones. El trabajo sobre el nuevo esquema comenzó en febrero del 63. Entre el 24 y el 26 de abril tuvo lugar una sesión especial a la que fueron invitados 23 laicos altamente cualificados, de los cuales solo 15 pudieron asistir. El esquema estaba listo antes de finales de mayo para su presentación en la siguiente convocatoria de la Comisión de Coordinación, que había sido programada para el 4 de junio. Sin embargo, la muerte del Papa Juan el 3 de junio obligó a posponer la reunión. El 4 de julio, después de que el cardenal Suenens señalara los aspectos positivos y negativos del esquema en la Comisión de Coordinación, la comisión decidió que el esquema era insatisfactorio. El cardenal recibió otro mandato para redactar un nuevo texto que desarrollaría los puntos doctrinales contenidos en el capítulo primero. Los restantes 5 capítulos constituirían algo así como un suplemento, lo cual, por supuesto, reduciría notablemente la autoridad de las enseñanzas contenidas en esos capítulos.
el cardenal Suenens procedió a convocar a algunos periti en Bélgica para preparar un nuevo borrador. Cosa bastante extraña, durante la segunda sesión, la comisión conjunta responsable del esquema no emprendió ninguna iniciativa hasta el 29 de noviembre del 63, día en que 8 candidatos liberales, que habían sido propuestos por la Alianza Mundial, se sumaron a la comisión, fortaleciendo a los liberales con 8 votos más. El nuevo borrador y el borrador original fueron discutidos ese día ampliamente, pero no se arribaron a conclusiones. Finalmente, el obispo Pelletier de Canadá sugirió la creación de una subcomisión central para coordinar el trabajo de las otras 5 subcomisiones, que debían revisar de nuevo los 5 capítulos del suplemento, y esta propuesta se aceptó unánimemente. La comisión conjunta eligió entonces mediante votación secreta a 6 miembros para la subcomisión central: los obispos Schröffer y Hensbach de Essen, Alemania, los obispos Jacques Menager y Ansel de Mox y Lyon en Francia, el obispo auxiliar Marc Magrat de Panamá y el obispo Emilio Guano de Livorno, Italia. Se autorizó luego que a estos 6 miembros se añadiesen otros 2, resultando elegidos el obispo Wright de Pittsburgh y el obispo Blomju de Mbanza en Tanzania. De estos 8, todos, salvo el obispo Magrat, habían sido elegidos para la comisión como candidatos de la Alianza Europea, aunque se sabía que él también había adherido a la alianza desde los primeros días del concilio. El golpe estaba asegurado por los liberales. Como resultado de esta reunión, el nuevo esquema quedó completamente en manos de los estrategas de la Alianza Europea, y como la subcomisión central quería la menor resistencia posible de los miembros conservadores de la jerarquía italiana y española, eligió al obispo italiano Guano como presidente e introductor del esquema en el aula conciliar. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. El Rin desemboca en el Tíber. En la voz de Fabián Vázquez. Estamos insertos en el particular esquema de la Iglesia en el mundo moderno que, como hemos visto, era el desvelo de Juan 23. Yo diría, tenía que ver directamente con la necesidad de Juan 23 de abrir las puertas del Vaticano o las ventanas del Vaticano para que ingresara el aire fresco del mundo, tal cual él lo expresó. Habíamos dicho que se había elegido al obispo italiano Guano como presidente e introductor del esquema en el aula conciliar. Los 8 obispos marcaron entonces las líneas generales del nuevo borrador. Pocos días después, la sesión era clausurada y los obispos volvían a sus diócesis. Los obispos habían elegido al teólogo moralista liberal, padre Bernard Haring, como secretario. Bajo la presidencia del obispo Guano, el padre Haring, Monseñor Achille Glorieux, el padre Raymond Sigmund y el padre Roberto Tucci se reunieron en diversas ocasiones durante el mes de diciembre y la primera parte de enero de 1964. Concretaron con mayor exactitud el espíritu del esquema, las líneas generales que seguiría, su contenido, sus objetivos y las personas a quienes iría dirigido. Decidieron que el primer borrador lo redactase en francés el padre Sigmund. En febrero, la subcomisión central se reunió durante 3 días en Zúrich, en Suiza. Se propusieron más cambios.
El 4 y el 9 de marzo se celebraron reuniones plenarias de la Comisión Conjunta, pero el esquema y el suplemento no fueron aprobados, y la Subcomisión Central hubo de comenzar de nuevo a trabajar sobre ellos. La Comisión Conjunta se reunió otra vez el 4, 5 y 6 de junio y propuso nuevas correcciones y cambios. Comenzó entonces a dar la impresión de que el esquema y el suplemento no estarían listos para la tercera sesión. Finalmente se decidió imprimir el esquema a pesar de sus imperfecciones y se lo distribuyó a los padres conciliares. El Papa Pablo lo aprobó el 3 de julio. Dada su oposición, en la lista oficial comenzó a ser conocido como el esquema número 13. El suplemento no estaba todavía preparado. El ala liberal no era lo bastante fuerte como para introducir en el esquema las enseñanzas contenidas en el suplemento, por lo cual planeó insertarlas a través de intervenciones en el aula conciliar. Mientras tanto, los periti comenzaron a trabajar a destajo en el suplemento. Trabajaron tan deprisa y tan bien que el suplemento de 57 páginas al esquema de 29 páginas quedó listo para su distribución a los padres conciliares el 30 de septiembre del 64, 2 semanas antes de la apertura de la tercera sesión. Inmediatamente las autoridades del concilio fueron consultadas sobre el significado y el origen del suplemento. Se pedían explicaciones por el hecho de que la cubierta llevase el encabezamiento oficial de los documentos del Concilio Vaticano II y que dentro se afirmase que el suplemento no se discutiría en el aula conciliar. El secretario general, siguiendo instrucciones de la presidencia del concilio y de los moderadores, anunció que el suplemento lo había redactado la Comisión Conjunta, enviándolo al secretariado para su distribución como un documento puramente privado sin ningún estatus oficial. Había sido redactado para dar a conocer el pensamiento de la comisión. En respuesta a ulteriores preguntas, el secretario general hizo un segundo anuncio poco después, en el cual explicaba que el suplemento tenía más autoridad que la sugerida en su alocución inicial. El suplemento fue redactado por la Comisión Conjunta, dijo, a petición de la Comisión de Coordinación. Sin embargo, no es un documento conciliar y por lo tanto no será discutido en el aula. Cuando la prensa acusó al secretario general de haber llevado a cabo una intriga y una maniobra con su primer anuncio, y afirmó también que había sido obligado por los cardenales moderadores a hacer la segunda, aquel emitió un comunicado calificando esas informaciones como tendenciosas e inexactas. Como secretario general, él nunca hablaba en su propio nombre, dijo, sino siempre en nombre de los moderadores o de la presidencia. De hecho, el segundo anuncio se había hecho a iniciativa suya, tras recibir la necesaria autorización de los moderadores. 3 semanas más tarde, el 20 de octubre, se debatió finalmente el esquema. Para entonces habían pasado 5 semanas de sesión. Los moderadores habían pospuesto la discusión hasta esa fecha, anunciando el 12 de octubre y luego el 13 que los informes introductorios aún no estaban listos. El cuarto orador en aquel primer día de discusión fue el cardenal Lercaro de Bolonia, que era uno de los moderadores. Parece difícil o casi imposible, dijo, que pueda realizarse durante este periodo la nueva revisión de este esquema y su aprobación final. Un gran número de padres conciliares habían notificado su deseo de tomar la palabra, dijo, y era la mayor importancia y necesidad que este esquema sobre la Iglesia en el mundo actual fuese discutido detalladamente en el aula conciliar. Es incluso dudoso que haya suficiente tiempo para la tarea si la cuarta sesión tiene lugar el año próximo. El aplauso entusiasta que recibió esta afirmación debió agradar sobremanera al cardenal Suenens, a los 8 obispos de la Subcomisión Central y a sus periti, porque esto significaba que los padres conciliares estaban dispuestos a posponer la deliberación final sobre el esquema hasta la sesión cuarta, lo cual constituía una absoluta necesidad si las enseñanzas contenidas en el suplemento debían incorporarse al esquema mismo. El cardenal Daphner de Múnich habló después en nombre de 83 padres conciliares de habla alemana y escandinavos,
expresando su absoluto acuerdo con el cardenal Lercaro. ¡Qué raro! Los padres conciliares, dijo, debían disponer de todo el tiempo necesario para estudiar el texto con calma, de modo que pudiesen realmente convertirlo en la coronación del objetivo del concilio. Estas palabras sonaron extrañas en un hombre que hasta ese momento había conducido a los padres conciliares a una velocidad de vértigo. Un tercer moderador, para completar el trío de modernistas, el cardenal Suenens, habló al día siguiente. En líneas generales, el esquema era satisfactorio por las razones establecidas ayer por los dos moderadores. Continuó afirmando que sería conveniente incluir en el esquema diversos puntos contenidos en el suplemento, tales como la sección sobre matrimonio y familia. El arzobispo Heenan de Westminster, en Inglaterra, quien por aquella época había fundado el grupo de oposición conocido como Conferencia de San Pablo, consideró el esquema impropio de un concilio ecuménico de la Iglesia. Propuso retirarlo de las manos de la comisión que trabajaba actualmente en él y remitirlo a una nueva comisión que sería constituida de forma inmediata. Luego, después de 3 o 4 años, convóquese la cuarta y última sesión del concilio para discutir todos los problemas sociales, dijo. Auguró que un concilio que había empleado tanto tiempo en sutilezas teológicas resultaría ridículo ante los ojos del mundo si ahora pasaba sin resuello por un debate sobre el hambre en el mundo, la guerra nuclear o la vida familiar. También señaló que según las instrucciones el esquema debía ser debatido, mientras que el suplemento iba a pasar por el aula conciliar sin comentarios. Pero si no estudiamos ambos documentos con sumo cuidado, dijo, la mente del concilio tendrá que ser interpretada para el mundo por los periti que ayudaron a los padres de la comisión a redactar los documentos. No permita Dios que eso suceda. Temo a los periti cuando se les deja explicar lo que quieren decir los obispos. De nada sirve hablar de un colegio de obispos si los periti en artículos, libros y conferencias contradicen y desdeñan las enseñanzas del colegio de obispos, dijo. Advertía también que las teorías de 1 o 2 teólogos no deben ser confundidas con el acuerdo general entre los teólogos. Solo ese acuerdo general disfrutaba de una autoridad especial. Don Benedict Ritz, superior general de los benedictinos de Boiron en Alemania, respondió al arzobispo Heenan al día siguiente y, obviamente, defendió a los periti, diciendo que habían trabajado con gran fatiga en el esquema y que no debían ser temidos, sino amados y alabados, especialmente por este suplemento, del cual mucho se tomaría y añadiría al esquema mismo. Su única crítica era el latín, que consideraba lamentable. El obispo Charouet de Namur, Bélgica, dijo que el mundo esperaba este esquema y que por lo tanto no podemos esperar 4 años. Debía publicarse al año siguiente, aunque el suplemento se completase después. Tanto el cardenal Meyer de Chicago como el cardenal Bea de la Curia alabaron el esquema en general, pero dijeron que era demasiado naturalista y necesitaba un fundamento teológico y escriturístico más profundo. El cardenal Leger de Montreal y el cardenal Lienard de Lille dijeron casi lo mismo. El patriarca maronita del Líbano, Paul Meucci, pensaba que la estructura del esquema no era lógica, su estilo incierto y su contenido repetitivo. Daba la impresión, dijo, de que la Iglesia había sido fundada para llevar a cabo labores caritativas y ocuparse en asuntos sociales, económicos y políticos, y parecía presuponer una concepción de la historia en la cual no cabía la providencia. Insistió en una revisión radical del texto. Nuevamente el pulmón oriental traía el aire fresco que trataba de sacar esa terrible avanzada de la parte liberal. El arzobispo Raymond Marie Chimbo de Conakry, en Guinea, consideró el esquema mediocre y dirigido exclusivamente a los pueblos de Europa y de las Américas. No contenía referencia alguna a los problemas africanos, como los resultantes del colonialismo y de la discriminación racial. El arzobispo William Conway de Armagh, en Irlanda, dijo que el esquema incluía solo una fracción de lo que la Iglesia tenía que decirle al mundo moderno. Este hecho, dijo,
debía afirmarse claramente al principio del esquema, porque de otro modo la gente podría preguntarse: ¿no tenéis nada más para decirnos? ¿Esto es todo? Manifestó su gran sorpresa ante lo poco que el esquema afirmaba sobre la situación en áreas en que la Iglesia estaba encadenada y vivía en silencio. También le sorprendía que el documento no mencionase la comercialización del sexo y la profanación del amor humano en tantos medios de comunicación. El arzobispo Morcillo González de Madrid se preguntaba por qué el esquema callaba sobre problemas como el trabajo humano, la elevación del hombre entero a su perfección natural y sobrenatural, el derecho a la emigración, la marea de sensualidad y sexualidad, el ateísmo, el progreso de las nuevas naciones hacia la libertad, la extrema pobreza y el hambre que afligen actualmente a ingentes multitudes de seres humanos. El esquema o no dice nada sobre esto o habla de esto solo en un suspiro, como si hubiesen desaparecido del mundo moderno. También él pedía una completa revisión del esquema. El arzobispo Patrick O'Boyle de Washington, D.C., en nombre de los obispos estadounidenses, consideraba necesario dedicar un epígrafe al problema de la discriminación racial. Pedía razones teológicas concretas que constituyesen una abierta condena de la discriminación racial, a la que denominó una de las más deplorables y repugnantes criminalidades de la humanidad de hoy. La discusión del esquema concluyó el 10 de noviembre, 11 días antes del final de la sesión. Cuando se preguntó a la Asamblea si el esquema era apto como base para una posterior discusión, la votación se tornó favorable por 1579 a 296. El 30 de diciembre la Comisión de Coordinación resolvió que el suplemento, al menos en su sustancia, fuese incluido en el esquema. Esta decisión fue formalmente transmitida a los cardenales Ottaviani y Cento, copresidentes de la Comisión Conjunta, en una carta fechada el 2 de enero del 65 y firmada por el cardenal Cicognani, presidente de la Comisión de Coordinación. Cuando los padres conciliares recibieron la última revisión del esquema durante el verano, esta tenía 79 páginas, en vez de las 29 que habían revisado anteriormente. Para explicar la diferencia de tamaño, la subcomisión central afirmó que el nuevo borrador constaba básicamente de 3 elementos. En primer lugar, estaba el borrador original, luego las intervenciones orales y escritas, en total 830 páginas, que habían sido examinadas cuidadosamente. Y finalmente, de acuerdo con los deseos manifestados por muchos padres conciliares, el suplemento que acompañaba al texto anterior ha sido incluido en el nuevo texto, al menos en su sustancia. Había sido una batalla larga y dura, pero una vez más, los liberales, ayudados por los moderadores, se habían salido con la suya. Muchas gracias por su compañía en esta difícil hora de la recapitulación del concilio más anómalo en la historia de la Iglesia, que fue invalidado indudablemente por sí mismo. Si bien los papas se preocuparon, los dos que lo hicieron, Juan XXIII y Pablo VI, se preocuparon por avisarle al mundo entero de que se trataba de un concilio pastoral, o sea, la forma de cómo vamos a llevar la doctrina católica hasta la gente, hasta el mundo, y no una cuestión hiperdogmática como se ha transformado hoy, haciendo ver ante todo el mundo que la Iglesia, en su versión actual, nació con el Concilio Vaticano II. Algunos le llegan a decir directamente la Iglesia conciliar o la Iglesia del concilio. Todos temas para seguir avanzando en nuestro próximo encuentro, donde mostraremos la derrota de los moderadores. Muchas gracias.